La primera diapositiva es la presentación. Este trabajo se basa en las 4 biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Raúl Albeiro Verdugo Benítez, pertenezco al grupo 65. Este trabajo va presentado a la tutora Edith Alejandra Carreño. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas del curso de Biología Molecular y Celular. ¿Qué son biomoléculas? Son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes de los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estas biomoléculas están divididas por 4 grupos que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Como primera biomolécula tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes. Son la fuente principal más importante de energía para nuestros cuerpos. Los carbohidratos también se pueden definir como derivados aldehídos a alcoholes superiores polivalentes o compuestos que por hidrólisis dan estos derivados. Características de los glúcidos. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos desempeñan 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Son moléculas energéticas de uso inmediato para las células glucosas. Los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos. Químicamente están constituidos por una sola cadena de polialcoholes con un grupo aldehído o cetona y por ello no pueden descomponerse mediante hidrógeno. Estructuras de los monosacáridos. Los monosacáridos que tienen un grupo funcional aldehído CHO localizado siempre en el C1 se denominan aldosas y los que tienen un grupo cetona CO localizado siempre en el C2 se denominan cetosas. Disacáridos. Los disacáridos son glúcidos constituidos por 2 monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico con pérdida de una molécula de agua. Los oligosacáridos. Los oligosacáridos, del griego oligos, que significa pocos, son olócidos compuestos por un número reducido de unidades monosacáridos unidos mediante enlaces glucídicos. Polisacáridos. Los polisacáridos son glúcidos formados por la unión de muchos monosacáridos mediante enlaces glucídicos por la pérdida de una molécula de agua por cada enlace. Se distinguen 2 tipos de polisacáridos: homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Homopolisacáridos. Almidón constituye la principal reserva alimenticia de las plantas. Es en realidad la mezcla de 2 polisacáridos, amilosa y amilopectina. Heteropolisacárido, constituido por hemicelulosa, forma parte también de la pared celular. Gomas vegetales, son exudados vegetales viscosos que segregan determinadas especies de planta para cubrir y cerrar una herida. Mucopolisacárido, constituye la sustancia básica intercelular de tejidos conjuntivos, confiriéndole viscosidad y elasticidad. Algunas funciones de los carbohidratos en función energética son el combustible de uso inmediato en los seres vivos. Prácticamente, los glúcidos pueden transformarse en glucosa para su degradación y obtención de energía. En función estructural, son la parte fundamental de las paredes celulares de bacterias, hongos y vegetales. En los animales, forman el exoesqueleto de los artrópodos y son muy importantes en la composición de las matrices extracelulares de los tejidos. Como segunda biomolécula tenemos los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también de oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Tipos de lípidos. Los fosfolípidos.
Entre los lípidos más importantes se hallan los fosfolípidos, componentes mayoritarios de las membranas de las células. Ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados son más difíciles de utilizar por el organismo, ya que sus posibilidades de combinarse con otras moléculas están limitadas por estar todos sus posibles puntos de enlace ya utilizados o saturados. Grasas insaturadas. Este tipo de grasas las encontraremos de forma líquida en aceites vegetales principalmente. Existen dos tipos de ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos monoinsaturados, presentes en el aceite de oliva, principalmente formado por su ácido oleico y de canola. Su principal beneficio es el aumento de colesterol HDL, el conocido como colesterol bueno, que protege contra las enfermedades cardiovasculares. Ácidos grasos trans. Este tipo de ácido graso podemos encontrarlo de forma natural y en pequeñas cantidades, como en la leche y en la grasa corporal de algunos animales, pero principalmente los encontramos en alimentos industrializados que han sido sometidos a un proceso llamado hidrogenación. Característica de los lípidos. Presentan un punto de fusión proporcionalmente creciente a la longitud de la cadena. Su solubilidad en el agua decrece a medida que se alarga la cadena. Todos son solubles en disolventes apolares. Son moléculas antipáticas por su capacidad de doble solubilidad en disolventes orgánicos. Clasificación de los lípidos. Lípidos saponificables. Son los semejantes a las ceras y grasas y tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Lípidos simples. Son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Lípidos compuestos. Son los lípidos que además de contener moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo y azufre, y otra biomolécula como el glúcido. Insaponificables. Estas no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Como tercera biomolécula tenemos las proteínas. Las proteínas son materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las moléculas de todo ser vivo. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos como los músculos y la piel. Funciones de las proteínas. Funciones estructurales. Ciertas partes del organismo animal que sirven de sostén y protección de muchos tejidos están formadas por proteínas, ejemplos de las cuales son: la queratina, se encuentran en las uñas, pezuñas, cuernos, lana, piel, plumas y caparazón de los moluscos. La elastina, se encuentran en los ligamentos. El colágeno, en los tendones. La fibroína. Funciones biológicas de las proteínas. Enzimas, son catalizadores biológicos muy específicos. Proteínas de reserva, almacenan aminoácidos como elemento nutritivo. Proteínas transportadoras, son capaces de unir y transportar tipos específicos de moléculas. Proteínas contráctiles, son las responsables del movimiento. Su composición puede ser simples, son aquellas que por hidrólisis total dan un solo aminoácido. Conjugadas, son aquellas que por hidrólisis producen no solamente aminoácidos, sino también componentes orgánicos o inorgánicos. Como cuarta y última biomolécula tenemos los ácidos nucleidos. Los ácidos nucleidos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Composición de los ácidos nucleidos. Además de otras propiedades, los ácidos nucleidos se pueden diferenciar en dos grandes tipos. El ácido desoxirribonucleico aporta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Ácido ribonucleico expresa la información pasando una secuencia lineal de nucleótidos. Estas dos propiedades son macromoléculas resultantes de la polimerización de un número elevado de nucleótidos. Base nitrogenada de los ácidos nucleidos.
El ADN contiene dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adeninas y guaninas. Las pirimidinas son timinas y citosinas. El ARN contiene dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adeninas y guaninas y las pirimidinas son citosinas y uracilo. Características del ADN. La secuencia de las bases es infinita. La forma helicoidal se debe a la distribución de las cargas. Le da instrucciones a la célula para la elaboración de proteínas específicas para su control. Se presenta toda la carga de la información genética y hereditaria. Se autoduplica. Puede sufrir mutaciones. Características del ARN. Se trata de una sola cadena lineal y simple. Las bases que intervienen son adeninas, uracilo, guaninas y citosinas. Aparecen a partir de un proceso llamado transcripción. Es una herramienta indispensable para la formación de las proteínas. Se clasifican en ARN ribosomas, ARN mensajeros y ARN transferencia.